Bueno, Shabbat Shalom, bendiciones de lo alto para todos y cada uno de ustedes, agradeciendo al Eterno por la oportunidad que nos da en este día de Shabbat. Vemos manifiesta la misericordia del Eterno sobre todos y cada uno de nosotros. Hoy es un Shabbat que está previo a la festividad de Rosh Hashanah y hay una Hashem nos da una serie de mandamientos, una porción de la Torá cargada de principios, la cual nos llevan a mantener la vida conectada al Eterno. ¿Por qué? Porque recuerden, la Torá dice en el libro de Bereshit que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. Y nuestro rabino, el doctor David Abraham, en una enseñanza comentaba que la mayor, la corona de la creación, es el hombre. Por consiguiente, Hashem nos da en esta Torah 74 mandamientos, la cual, si lo guardáramos a cabalidad, pudiéramos alcanzar un nivel de convivencia ciudadana perfecto. Pero es una lucha constante, Vemos aquí, la Torah comienza cuando dice Kitexé la milhamá al oyebeja utano Adonai. Eso quiere decir, si sales para librar una guerra contra tu enemigo, lo entregarás a Hashem tu Dios en tus manos y te apoderarás de los cautivos. Vemos aquí algo muy importante. ¿Por qué la Torah nos dice si sales para librar una guerra contra tu enemigo? Y no dice contra el enemigo. ¿Por qué? Porque diariamente el ser humano tiene una lucha constante con sí mismo. Una lucha constante con algo que es conocido dentro del contexto de la Torá, que es el Yeser Hará, que es esa mala inclinación que lleva al hombre a no cumplir el propósito con la cual el hombre fue creado. Cuando digo el propósito con la cual el hombre fue creado, ¿a qué me refiero? Como bien sabemos, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, dice la Torá que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, el propósito por la cual el hombre fue creado fue para llegar a esa estatura, a ese nivel de llegar a ser a imagen y semejanza de Dios, como corona de la creación, porque el hombre es la corona de la creación del Eterno. Por consiguiente, no es fácil mantener o llegar a este nivel con nuestra mala inclinación. ¿Por qué? Porque la mala inclinación te seduce diariamente, como dice la Torá. Si sales para librar una guerra contra tu enemigo, diariamente libramos una batalla al salir de nuestros hogares. Para cuando vamos a realizar nuestras labores cotidianas, vivimos una constante batalla a nivel mental. ¿Por qué? Porque, como yo les decía la parasha anterior, una de estas de que Hashem designó jueces y policías, dice jueces y policías para ti. Lo mismo sucede con esta porción. ¿Por qué? Porque nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos oponemos a cumplir ese propósito maravilloso que es ser imagen y semejanza del Creador. ¿Por qué digo que es el mismo hombre su mayor oposición? Porque hay un texto muy hermoso en el Código Real, la carta a los italianos, la carta a los romanos, escrita por Rav Shaul, donde Rav Shaul dice lo siguiente: hay una ley en mí que me incita a hacer lo malo, y aún conociendo lo bueno termino haciendo lo malo. Aunque pareciera un trabalengua, es algo que nos lleva a reflexionar y a entender el porqué un poco de las cosas. ¿Por qué Rav Shaul dice hay una ley en mí que me incita a hacer lo malo, y aún conociendo lo bueno termino haciendo lo malo? Es esa ley del pecado, la cual Rav Shaul hace referencia en estas cartas, específicamente en el libro
libro de los Romanos. Y esa ley es lo que nosotros dentro del contexto de la Torá se conoce como el Yetzer Hará, esa mala inclinación. Enseña a nuestros sabios que el hombre libra una batalla diaria con dos inclinaciones. Está la inclinación al bien y la inclinación al mal. La inclinación al bien en hebreo se conoce como Yetzer Tov y la inclinación al mal se conoce como Yetzer Hará. Pero el Yetzer Hará no seduce en el 99,9% de los casos para que el hombre vea atractivo y termine haciendo lo que dice el profeta cuando dice: hay de aquel a lo que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces el Yetzer Hará juega con nuestra mente, juega con nuestro corazón y nos seduce de manera tal a llevarnos a transgredir los mandamientos, preceptos y estatutos dados por el Creador. Y allí que la importancia del texto cuando dice: si sales a librar una guerra contra tu enemigo, porque el mayor enemigo que tiene el hombre para cumplir el propósito de Dios en su vida es el mismo hombre. Somos nosotros mismos que nos oponemos a través de filosofías vanas, a través de nuestros pensamientos vanos, que siempre nos llevan a hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido en la vida del hombre. Nuestro rabino también Abraham una vez me enseñó, conversando con él me decía: no hay nada peor que le pueda suceder a un creyente en la Torá que el Espíritu del Eterno vaya por un lado y el creyente vaya por otro. Y mayormente cuando el creyente va por un lado distinto a la voluntad del Eterno es porque se está dejando guiar por su propio Yetzer Hará y no está tomando en cuenta las palabras del Eterno en su vida. Cuando dice la Torá: si sales a librar una guerra contra tu enemigo y Hashem lo entrega en tus manos y te apoderarás de los cautivos. Cuando si llevamos esta misma tónica, ¿quiénes son los cautivos? Los cautivos son esos pensamientos que si usamos la Torah correctamente podemos llevarlos cautivos a tal manera que no tendrán incidencia en nuestra vida diaria. Y nuestra vida diaria será regida por los mandamientos de la Torá, que como dice Rab Shaul son buenos, agradables y perfectos, que transforman al alma. Entonces es importante mantener aquellos pensamientos distantes a Dios, cautivos, para podernos acercar a la voluntad de nuestro Creador. Cuando la persona se enfrenta al instinto del mal, trata de seducirlo. Y allí la importancia de tener un conocimiento pleno de la Torá, un amor pleno hacia el Creador, para que nada de esto pueda lograr tocar nuestras almas, nuestras vidas, nuestro